El declive de un imperio criminal. La sentencia histórica contra Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, marca el epílogo de una era sombría en la que el narcotráfico y la política se fundieron para crear un narcoestado sin precedentes. El pasado 26 de junio de 2024, Hernández fue condenado a 45 años de prisión en Nueva York, un castigo que deja al descubierto como el otrora campeón de la lucha antidrogas. Para Washington resultó ser el artífice de un esquema criminal que permitió el tráfico de más de 400 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. La máscara del héroe cayó, revelando un rostro profundamente ligado al mundo del crimen. La traición de los Hernández. Un legado de corrupción y violencia. Tony Hernández, hermano menor del expresidente, fue el vínculo directo con Joaquín El Chapo Guzmán y otros poderosos cárteles de droga. Mientras Juan Orlando alcanzaba la cima del poder político, Tony aseguraba rutas para los cargamentos de cocaína y prometía protección a los narcos a cambio de sobornos millonarios. El testimonio del exalcalde y narcotraficante Alexander Ardón Soriano destapó el cinismo de esta dupla, quienes incluso manipularon elecciones y compraron votos para consolidar su dominio. La condena a cadena perpetua de Tony en 2021 fue solo el inicio del derrumbe. $1 millón del Chapo para la presidencia. El caso Hernández alcanzó niveles insospechados de escándalo cuando se reveló que Joaquín Guzmán Loera entregó $1 millón para financiar la campaña presidencial de Juan Orlando en 2013. Según testimonios, el dinero permitió al entonces candidato garantizar la victoria electoral y consolidar el narcoestado en Honduras. Las elecciones, según confesó Ardón Soriano, estuvieron plagadas de fraude, compra de votos y manipulación descarada, financiadas con dinero manchado de sangre y cocaína. La guerra antidrogas, una fachada de engaño. Durante sus 2 mandatos presidenciales, Hernández fue elogiado por Estados Unidos por su supuesto compromiso con la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, detrás de este discurso, operaba un entramado criminal que utilizaba el aparato estatal para garantizar la protección de cárteles como el de Sinaloa. La ironía de que un líder alabado en Washington terminara siendo un traficante de cocaína en serie no ha pasado desapercibida, dejando un rastro de vergüenza internacional para Honduras. La sombra de Tony y su pacto mortal con los cárteles. Mientras el expresidente construía su imagen pública, Tony Hernández estaba sumido en acuerdos oscuros. Prometió a El Chapo y a otros líderes narcos evitar extradiciones y garantizar la libre circulación de sus cargamentos en Honduras. Según testigos, llegó al extremo de retirar retenes policiales para facilitar las operaciones criminales. La captura y posterior condena de Tony fueron la primera pieza del dominó que arrastró a su poderoso hermano hacia la ruina. El futuro de un narcoestado desmoronado. La sentencia de 45 años contra Juan Orlando Hernández y la cadena perpetua de Tony envían un mensaje contundente. El narcotráfico no perdona a sus propios arquitectos. La caída de los Hernández deja un país sumido en la vergüenza, pero también abre la puerta a una posible redención para Honduras. La pregunta ahora es si las instituciones hondureñas podrán reconstruirse tras años de colusión con el crimen organizado o si nuevas figuras seguirán el mismo camino de corrupción. La caída de Hernández. El fin de un imperio corrupto. Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, pasó de ser una figura política poderosa a un símbolo de corrupción y narcopolítica. Durante sus mandatos proyectó una imagen de líder comprometido con la lucha antidrogas, pero investigaciones revelaron que utilizó su poder para colaborar con cárteles y enriquecerse a costa del sufrimiento del pueblo hondureño. Su condena a 45 años en una prisión de Nueva York confirma la magnitud de sus crímenes. La familia Hernández. Un núcleo de corrupción. Tony Hernández, hermano del expresidente y exdiputado, fue clave en el esquema criminal. Actuó como enlace con cárteles, incluyendo el de Sinaloa, liderado por Joaquín El Chapo Guzmán. Tony garantizó protección a los narcos a cambio de millonarios sobornos y facilitó rutas de cocaína en Honduras. Fue condenado a cadena perpetua en 2021 por estos vínculos. La complicidad entre hermanos convirtió a Honduras en un narcoestado. Los aliados políticos de Hernández. En este entramado, otros políticos y funcionarios de su administración también están bajo la lupa. Entre ellos destaca Hilda Hernández, su hermana,
quien manejó fondos públicos para campañas políticas y fue acusada de corrupción. Eval Díaz, exministro y mano derecha de Hernández, también enfrenta investigaciones por uso indebido de fondos públicos. Además, se señala a figuras del Congreso de su partido, el Partido Nacional, por presuntamente proteger estas operaciones. Los socios internacionales, el papel del Chapo y otros cárteles. Según los testimonios presentados en los tribunales de Nueva York, Hernández y su hermano colaboraron directamente con Joaquín El Chapo Guzmán, quien supuestamente financió la campaña presidencial de Juan Orlando con $1 millón. Otros cárteles como los Zetas y el Clan del Golfo también aprovecharon la corrupción en Honduras para expandir sus operaciones. Testigos clave y confesiones impactantes. Uno de los testigos más importantes en este caso fue Alexander Ardón Soriano, exalcalde y narcotraficante, quien confesó haber participado en reuniones con Hernández y El Chapo. Ardón también reveló detalles de fraudes electorales y asesinatos relacionados con la consolidación del poder político de los Hernández. Su testimonio fue decisivo para desenmascarar la red criminal. Un país herido en busca de justicia. La caída de Hernández expone el profundo nivel de corrupción en Honduras y el impacto devastador que el narcotráfico tuvo en sus instituciones. Su condena y la de sus aliados son un paso hacia la rendición de cuentas, pero el país enfrenta ahora el desafío de reconstruir su sistema político y recuperar la confianza de su población, que durante años fue traicionada por quienes debían protegerla. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, no solo gobernó con mano de hierro, sino que tejió una red de corrupción y violencia que operaba desde los pasillos del poder hasta los oscuros corredores del narcotráfico. Durante el 8º día de su juicio en Nueva York, los testimonios revelaron un siniestro mundo en el que políticos, narcotraficantes y pandilleros convergían bajo su sombra. Fabio Lobo, hijo del expresidente Pepe Lobo, declaró que el cártel de Sinaloa y él mismo sobornaron a Hernández, asegurando su camino hacia la presidencia, mientras que un agente estadounidense vinculó al exmandatario con asesinatos estratégicos para proteger su imperio criminal. Las declaraciones del líder de los cachiros, Davis Leonel Rivera Maradiaga, dejaron al descubierto la profundidad de la corrupción política. Según Maradiaga, Hernández no era el único beneficiario de los sobornos del narcotráfico. Figuras como Mauricio Villeda, del Partido Liberal, y Carlos Zelaya, hermano del expresidente Manuel Zelaya, también recibieron grandes sumas de dinero. Incluso Gilda Hernández, hermana del expresidente, recibió $50,000 en efectivo. Este esquema de financiamiento ilícito garantizaba apoyo político y permitía que el narcotráfico operara sin restricciones en el país. Juan Orlando, después de que fue condenado, dice que todavía es inocente. Entonces, nos hallaron culpable 2 miembros de un jurado que fue seleccionado también, no nomás por la fiscalía, pero también para la defensa. Y entonces Juan Orlando hizo errores. Por ejemplo, yo dije que si tomaba el estrado, que lo iban a hacer pedazos. Entonces, Juan Orlando, en su opinión, dijo, pues yo soy abogado. Yo sé cómo presentarme en estos juicios. Yo sé cómo contestar. La conexión de Hernández con la violencia quedó evidenciada en el testimonio del agente Daniel Magnar, quien afirmó que el expresidente ordenó el asesinato de Brian Ruiz y de El Porky, líder de la MS-13, para evitar que sus secretos fueran revelados en caso de ser capturados por las autoridades estadounidenses. Estos crímenes eran parte de una estrategia calculada para proteger su régimen y eliminar cualquier amenaza que pudiera desestabilizar su poder. El testimonio de Fabio Lobo confirmó que Hernández no solo toleraba el narcotráfico, sino que colaboraba activamente con él. El cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín El Chapo Guzmán, fue uno de los principales socios del expresidente, financiando su campaña presidencial con millones de dólares a cambio de rutas seguras para la cocaína. Hernández no dudó en entregar la soberanía de Honduras al crimen organizado,
convirtiendo al país en un puente para el narcotráfico internacional. Hernández vendió a su nación al mejor postor, utilizando los recursos del Estado y su influencia política para enriquecer a su círculo cercano. Su hermana Gilda, su hermano Tony y colaboradores como Juan Carlos el Tigre Bonilla y Fabio Lobo, fueron piezas clave en este entramado criminal. Incluso otros líderes políticos, como Óscar Nájera y Arnaldo Urbina, estuvieron involucrados, mostrando que la narcopolítica era una práctica común en Honduras bajo su gobierno. Las confesiones de Andrea Santos, expareja de El Porky, mostraron el alcance de la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad. Según ella, incluso altos mandos policiales, como el Tigre Bonilla, enviaban armas a líderes pandilleros. Este nivel de colusión entre las autoridades y el crimen organizado fue fomentado por Hernández, quien garantizaba impunidad a cambio de lealtad. La declaración de Davis Leonel Rivera Maradiaga, quien grababa conversaciones con narcotraficantes antes de colaborar con la DEA, no dejó dudas sobre la complicidad de Hernández. Maradiaga afirmó que los políticos corruptos, como Hernández, nunca actuaron en su contra, permitiendo que los cachiros operaran con total libertad. Estos testimonios no solo incriminan al expresidente, sino que también exponen la cultura de corrupción que permea la política hondureña. El juicio contra Juan Orlando Hernández es más que un proceso judicial. Es un recordatorio del daño causado por la corrupción y la ambición desmedida. Cada testimonio revela nuevas capas de un sistema podrido que permitió que un hombre usara la presidencia para tejer un imperio criminal. Mientras el mundo observa, el pueblo hondureño espera justicia, anhelando que este sea el inicio de un cambio real para su nación. De la política hondureña, el expresidente Manuel Zelaya Rosales ha sido señalado por tener nexos inquietantes con figuras del narcotráfico como los cachiros y el infame Don H. Héctor Emilio Fernández Rosa. Estas alianzas, según múltiples testimonios, no solo financiaron campañas y ambiciones personales, sino que tejieron una red de corrupción que penetró hasta las raíces del poder en Honduras. Zelaya, quien en público se presenta como un defensor del pueblo, en privado habría tejido acuerdos oscuros que beneficiaron tanto a su partido como a los capós del narcotráfico. El imperio de los cachiros, liderado por los hermanos Rivera Maradiaga, floreció bajo la complicidad de altos funcionarios, y las sospechas apuntan a que Mel Zelaya no fue ajeno a este entramado. Durante su administración, se habla de proyectos de infraestructura adjudicados a empresas de fachada controladas por estos narcos, un esquema que lavó millones de dólares del tráfico de drogas mientras se presentaba como un plan de desarrollo nacional. Los testimonios de los Rivera Maradiaga en cortes estadounidenses han levantado serias preguntas sobre hasta qué punto Zelaya permitió que el narcotráfico se camuflara bajo el manto del gobierno. Por su parte, Don H., conocido por su brutalidad y conexiones internacionales, también habría encontrado un aliado en la cúpula política del país. Documentos filtrados y reportes de inteligencia sugieren que Zelaya permitió el tráfico de influencias a cambio de apoyo financiero para su círculo cercano. Estos vínculos entre el expresidente y el capo pintan un panorama aterrador de un Estado al servicio de la mafia. Mientras Honduras se hundía en la violencia, el dinero del narco parecía comprar silencios y voluntades en los más altos niveles. Las alarmantes revelaciones no solo manchan el legado de Zelaya, sino que confirman las peores sospechas sobre cómo el narcotráfico capturó la política hondureña. La connivencia entre el expresidente y estas organizaciones criminales habría facilitado rutas de transporte de drogas hacia Estados Unidos, incrementando la inestabilidad en el país. Es imposible ignorar el hecho de que el mandato de Zelaya marcó un auge en el poder de los carteles, que se extendieron como un cáncer gracias a la impunidad política. A pesar de los constantes desmentidos de Zelaya, la evidencia apunta hacia un patrón recurrente de acuerdos turbios con figuras del crimen organizado. Los rumores de reuniones clandestinas y maletines repletos de dinero se han convertido en leyendas urbanas que alimentan la indignación de un pueblo traicionado. Las conexiones de Zelaya con estos capós no fueron casuales. Se trató de un pacto siniestro que garantizó su influencia política mientras la nación pagaba el precio del caos y la inseguridad. Hoy, Honduras enfrenta las secuelas de esta red de corrupción que, según expertos, fue cimentada durante administraciones como la de Mel Zelaya. La sombra del narcotráfico aún pesa sobre el país,
Y el nombre del expresidente sigue siendo un recordatorio de cómo el poder y el crimen pueden entrelazarse en un peligroso juego de traiciones y ambiciones. La pregunta que persiste es: ¿cuántos otros líderes siguen protegiendo a estos oscuros aliados en las sombras del poder? La caída del expresidente Juan Orlando Hernández destapó una cloaca de corrupción y narcotráfico que parecía inimaginable. Entre las figuras más polémicas que orbitaban su círculo, sobresale Magdaleno Meza, conocido por sus cuadernos explosivos llenos de detalles sobre operaciones ilícitas, rutas de drogas y, especialmente, nexos con el temido capo Don H, Héctor Emilio Fernández Rosa. Este trío macabro habría orquestado un esquema criminal que convirtió a Honduras en un puente de sangre y cocaína hacia los Estados Unidos, mientras los millones del narcotráfico compraban silencio e impunidad en las altas esferas del poder. Don H, un narcotraficante que dominaba el escenario centroamericano, se habría convertido en un socio estratégico de Hernández y su maquinaria política. Según revelaciones en tribunales estadounidenses, Magdaleno Meza era una pieza clave en este entramado, actuando como intermediario y coordinador logístico para las operaciones que involucraban al expresidente. Los cuadernos de Meza, cargados de nombres y cifras, fueron la primera evidencia contundente que vinculó directamente a Hernández con la corrupción que desangraba al país. Pero la verdad le costó caro a Meza, quien fue brutalmente asesinado en una prisión hondureña en circunstancias que aún levantan sospechas. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, en documentos que constan el accionar delictivo de Héctor Emilio Fernández alias Don H, devastó su propio país y contribuyó al deterioro de las condiciones en la región al enviar enormes cantidades de veneno a Estados Unidos. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue condenado a 45 años de cárcel y 5 años más de libertad vigilada por un tribunal en Nueva York. Esta condena está relacionada con delitos de narcotráfico y uso de armas, evitando así la cadena perpetua solicitada por la Fiscalía. Además, deberá pagar una multa de $8 millones. El poder de Don H no se limitaba al control del narcotráfico. También extendía su influencia al aparato gubernamental, asegurando que Hernández protegiera sus intereses a toda costa. Se habla de reuniones clandestinas en las que se pactaban cargamentos de droga y millonarias sumas para financiar campañas políticas y garantizar la continuidad del régimen de JOH. Mientras tanto, Magdaleno Meza era el encargado de registrar todo, dejando un rastro de pruebas que ahora persiguen a Hernández como un fantasma del pasado. La relación entre estos tres personajes representa el retrato más oscuro de cómo el narcotráfico capturó al Estado hondureño. Hernández, desde su posición de poder, permitió que capos como Don H se convirtieran en intocables, mientras personajes como Magdaleno Meza servían como piezas desechables en este juego de corrupción y traición. Hoy, con Hernández tras las rejas y Meza muerto en circunstancias sospechosas, la sombra de Don H sigue siendo un recordatorio de cómo la ambición desmedida puede destruir a una nación entera. El nombre de Erlinda Bobadilla, conocida como La Patrona, es sinónimo de terror y corrupción en Honduras. Junto a sus hijos, el clan Bobadilla construyó un imperio criminal que llevó al país al abismo del narcotráfico. Como líderes del Cartel del Atlántico, su dominio no solo se limitó al tráfico de drogas, sino que penetró en las estructuras más profundas del Estado, corrompiendo políticos, policías y hasta las Fuerzas Armadas. Erlinda, una mujer que pasó de ser madre y esposa a convertirse en la reina de un cartel, lideró con mano de hierro una red que desbordó sangre y cocaína en Honduras y más allá. Sus hijos, Tito y Juan Carlos Bobadilla, conocidos por su crueldad y astucia, consolidaron la operación del cartel, convirtiendo a Honduras en una de las principales rutas de transporte de cocaína hacia Estados Unidos. Este clan no solo traficaba drogas, sino que utilizaba su poder económico para manipular comunidades enteras, financiando obras y repartiendo favores en un intento de ganar lealtades. Pero detrás de esta fachada de filantropía, los Bobadillas sembraban el miedo con asesinatos, extorsiones y amenazas, dejando un rastro de dolor y sufrimiento en las regiones bajo su control. El impacto del clan Bobadilla en Honduras fue devastador. Su influencia profundizó la crisis de seguridad, desestabilizó comunidades y minó cualquier intento de combatir el narcotráfico.
La captura de Erlinda Bobadilla en 2022 fue un golpe significativo, pero no sin consecuencias. El vacío de poder desató una lucha feroz entre bandas rivales, incrementando los niveles de violencia. Además, la infiltración del cartel en el sistema judicial y político dejó al descubierto la magnitud de la corrupción que facilitó su expansión durante años. Mantente conectado a nuestro canal, no olvides suscribirte, para que estés al tanto de los últimos reportes de última hora que ocurre en Honduras.